de fibras musculares, de la importancia de un entrenamiento, de cómo el entrenamiento, a ver, esta era la parte de la energía, donde íbamos viendo cómo las fibras se iban activando. Hablábamos de las fibras lentas, las slow, estas ST que dice acá, cómo se pueden ir activando y cómo constituyen el grueso de la masa. Después las fibras más rápidas, y después una serie de grupos de fibras que son más rápidas, pero como un nivel, digamos, intermedio, que son las fibras de tipo 2A. Lo que define habitualmente este tipo de fibra, y lo importante, es la genética. O sea, un tipo de fibra nace desde una característica y es lo que se mantiene a través del tiempo. El entrenamiento de la fibra, de acuerdo a la disciplina que realice el individuo, puede hacer de que ésta se vaya modificando en el transcurso del tiempo. O sea, el entrenamiento es muy importante, pero lo que mayormente define es la genética con la que nació, por decirlo de alguna manera, es la genética la que define cuál es la característica de la fibra. Hay algunos aspectos de la misma, como por ejemplo, mayor desarrollo de mitocondria en alguna, lo que puede hacer que una fibra roja termine con un nivel de, por ejemplo, de capacidad de producir energía mucho más grande, o una fibra de tipo 2, un entrenamiento aeróbico prolongado, puede ser que una fibra más lenta, una fibra, perdón, más rápida, más blanca, la fibra de tipo 2, puede empezar a desarrollar, a tener más aumento del volumen sanguíneo, aumento de la presencia de una red arteriolar. O sea, hay cambios que pueden aparecer de acuerdo al entrenamiento que se realice. Pero no va a pasar una fibra blanca a ser una fibra roja, digamos. Pueden aparecer algunos cambios tendientes a. Eso es importante. Por ejemplo, el entrenamiento de fuerza no va a hacer que la fibra cambie totalmente, pero sí que aumente su tamaño, que haya un cambio enzimático. O sea, van a haber cambios tendientes quedando en una zona como más gris, pero las características definidas de la fibra van a permanecer de acuerdo a cómo nacieron genéticamente. Y estábamos hablando de las acciones musculares, y que cuando uno trabaja, cuando uno hace en realidad un gesto deportivo o un movimiento cualquiera, va a requerir siempre del músculo principal, el agonista que realiza este movimiento, el músculo antagonista, que es el que se tiene que relajar para que el movimiento opuesto ocurra, y los músculos sinergistas, que son los que van a hacer fuerza con el agonista, pero sobre todo darle equilibrio, darle estabilidad a ese movimiento. Después esta acción puede ser de diferentes formas. Puede haber una acción concéntrica, o sea, donde el músculo tiene un acortamiento, una acción estática o isométrica, donde el músculo se mantiene en su misma longitud, pero lo que ocurre es un aumento del tono de ese músculo, o una contracción excéntrica en algunas formas donde en realidad lo que sufre es un estiramiento. Cuando hablamos de cadenas musculares, lo que estamos queriendo explicar es que estos músculos no actúan en forma aislada, sino actúan en coordinación o en una continuidad de dirección y de plano por donde va a circular la fuerza. O sea, estas cadenas musculares son grupos o familia de músculos que ejercen una determinada función o movimiento actuando en forma conjunta. Fíjense, por ejemplo, lo que es en este caso la cadena posterior, que suele ser muy importante donde se plantean cambios. Esto se ve en la vida diaria. Más de una vez a ustedes les puede pasar de que sientan o escuchen a alguien que les diga que sienten un estiramiento en la pierna, que sienten como un choque eléctrico, como si fuera alguna molestia en la cadena posterior, y eso se debe a una contractura originada a nivel cervical, porque esto está todo relacionado. Una contractura a este nivel va haciendo que trabajen más las fuerzas a nivel de la columna, y esto se va trasladando desde la cadena posterior y puede llegar hasta el talón. Eso va ocurriendo lo mismo a nivel anterior, por ahí a nivel anterior, traducido desde el abdomen hacia los aductores, obviamente no hacia el cuádriceps en forma directa, pero sí hacia los aductores. Entonces, o lo mismo
que pueden sentir el estiramiento a nivel del brazo, a nivel del miembro superior, por problemas a nivel cervical. Esto es lo que se conoce como core, o las cadenas anterior y posterior, y fíjense cómo estos músculos van todos relacionados. El músculo largo del cuello, el esternocleidomastoideo, los escalenos, la fase suspensora del diafragma, el diafragma mismo, psoas, ilíaco, pectíneo, aductores, tibial anterior, hasta extensores de los dedos. Fíjense esta cadena anterior, desde dónde arranca y hasta dónde llega. Y la cadena posterior, que va desde el cuello pasando por todos los espinales y llega hasta el glúteo mayor, pelvitrocanterio, isquiotibiales, popliteo, tríceps tibial posterior y los músculos plantares. O sea, esto está todo relacionado desde los espinales, desde el cuello, y llegamos hasta los músculos plantares. Estos músculos van trabajando en una sinergia en los movimientos, y la contractura en un punto puede generar problemas en toda la secuencia de la misma cadena. Profesor, ¿vos una pregunta? ¿Sí? Eso tiene que ver con, por ejemplo, yo cuando coloco una billetera, un celular, la parte trasera de mi pantalón, digamos, cuando me siento, si tengo calambre después en el muslo, eso tiene que ver, ¿verdad? Exacto. Cuando vos justamente te agachás y tenés un calambre en la parte, por ejemplo, te estás agachando y tenés un calambre en la parte posterior, tiene que ver con en la cintura. Ese calambre está debido a que justamente la contractura a nivel en la cintura te está provocando un estiramiento en todo lo que es la cadena posterior. Fíjate que cuando hay algún problema de contractura, lo primero que buscamos es estirar, acostar al individuo en un plano horizontal, y procurar estirar de a poquito progresivamente toda la cadena. Y si vos querés hacer bien el movimiento, el pie lo tendrías que estirar para que todos los músculos plantares se vayan relajando, provocar la relajación desde todo lo que es los isquiotibiales, desde todo lo que es el tibial posterior, la pantorrilla, los isquiotibiales después a nivel de la cara posterior del muslo. O sea, todos los músculos en la cadena tenés que ir estirándolos para que uno pueda conseguir relajar. Perfecto, doctor, muchas gracias. Estos músculos del core, por eso hablamos de una cadena anterior y una cadena posterior como la forma de ubicar a el core del cuerpo, o la parte central del organismo, la parte central del cuerpo, tienen varias funciones: estabilidad de la columna, rotación, flexión lateral, flexión anterior, y está integrada por un sistema principal, transverso profundo o multifundum, sistema oblicuo posterior, que son el dorsal, el glúteo mayor, contralateral, sistema oblicuo anterior, sistema longitudinal profundo, sistema lateral, o sea, todos los músculos que van a constituir la caja, la cobertura, desde la columna a toda la parte central del cuerpo, para generar los movimientos, pero a su vez cubrir los órganos. Saliendo del sistema muscular, y donde nos tenemos que vamos a tener varios cambios que van a ocurrir durante un organismo, durante un individuo cuando está realizando actividad física, entramos en el aparato circulatorio, que es probablemente el que primero salta, por decirlo, el que primero tiene que salir a compensar cuando un organismo demanda más energía. ¿Por qué? Ustedes recuerden qué es lo primero que les pasa cuando tienen que hacer un ejercicio y no vienen entrenados. ¿Qué es lo primero que les pasa cuando a lo mejor si entrenaban habitualmente y están volviendo después de las vacaciones? Lo primero que van a sentir son las palpitaciones, o lo primero que van a sentir es taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca. Es el primer mecanismo por el cual el organismo empieza a compensar la demanda. O sea, el cuerpo demanda más energía, el cuerpo demanda más oxígeno. Lo primero que hago es empezar a aumentar la circulación del mismo glóbulo rojo para poder conseguir que se pueda aportar más oxígeno a todo el organismo. Ahora vamos a ver cómo en realidad esta primera adaptación va acompañada de una serie de cambios con el transcurso del tiempo, que son los que realmente van generando beneficio, y el aumento de la frecuencia cardíaca tiene que ser un cambio posterior, o por lo menos tiene que ser un cambio que aparezca un poquito más tardío.
Entonces el aparato circulatorio se va a llevar la sustancia para todo el organismo, está formado por el sistema cardiovascular, o sea, por donde circula la sangre, y el sistema linfático por el que circula la linfa. Recordemos en estas imágenes cómo va funcionando este aparato circulatorio. Desde el corazón, que mantiene la doble circulación, se oxigena la sangre a través de los pulmones, vuelven a partir de la sangre arterial, se distribuye a todo el organismo formando la red de arteriolas, y desde esa red de arteriolas se forman las vénulas, de intersticio se forman las vénulas para retornar al corazón derecho para que lo mande otra vez a oxigenar. Acá en este intermedio se va a originar la linfa, en este intersticio se va a originar la linfa, que también va a terminar volviendo hacia la circulación venosa. Recordemos cómo es la morfología y estructura del corazón. Es un órgano muscular hueco, externamente presenta dos grandes surcos, un surco transversal y un surco longitudinal, y por ello van pasando las arterias y las venas coronarias que irrigan al corazón. Van saliendo los dos grandes surcos por esta vía, ya que las dos grandes arterias están naciendo desde el mismo, las dos grandes arterias coronarias están naciendo desde el mismo origen de la arteria aorta. Entonces vamos a dividir en lo que es el músculo y lo que es el plano de los grandes vasos, ya que fíjense que como acá está surgiendo la aorta, está surgiendo cómo se juntan para llegar a formar la vena cava superior, desde abajo está llegando la vena cava inferior, que van a traer la circulación, la sangre venosa, y las venas pulmonares, que están acá, por donde está volviendo hacia la aurícula izquierda la sangre arterial, por eso estas venas pulmonares están, digamos, pintadas de rojo, porque está volviendo la sangre oxigenada, y esta arteria pulmonar izquierda que está viendo acá, sobre la cual está cabalgando la aorta, que está llevando la sangre venosa desde el ventrículo derecho, toda la circulación derecha, está llevando hacia el pulmón para que se oxigene. Cómo es la estructura, un recordatorio, cómo es la estructura del miocardio, la estructura del corazón. Va a tener tres capas: el pericardio de acá, pero no, es pericardio, que es la capa más externa, una doble capa serosa que envuelve en forma externa el corazón; el endocardio, que es el endotelio, que es toda la estructura mucosa que va a revertir y que tapiza el corazón por dentro; y el miocardio, formado por el tejido muscular cardíaco, o sea, un tejido estriado cardíaco, que recuerda que tienen múltiples núcleos, a diferencia de lo que es el tejido estriado del músculo estriado, y que tiene algunas características particulares, como la posibilidad de autoexcitarse, y que no tiene una estimulación directa por el sistema nervioso, aunque sí puedes recibir algunas fibras nerviosas. O sea, el que tiene estimulación directa por el sistema nervioso es toda la vía de conducción eléctrica, que ahora lo vamos a ver. Para recordar, estos son aspectos que ustedes ya lo vieron en fisiología, pero como para recordar el potencial de membrana, esto es lo que ocurre a nivel a nivel del músculo para que ésta se pueda generar la contracción de efecto de los iones. La entrada desde la fase 0 se produce una entrada brusca de sodio, con esto se inicia el proceso de despolarización, después empieza a haber una salida de sodio, pero hay un intercambio de potasio y de calcio, por lo cual el potencial de acción se mantiene en positivo, una leve descenso acá después del pico, pero se mantiene un poquito en positivo. Después sí, desde el interior, fíjense que acá la entrada de sodio hizo que desde el potencial negativo, como el sodio es un catión, o sea, un ion positivo, eso provocó que cambie la polaridad de la célula muscular. Después pierde potasio, entra calcio, se produce el intercambio y se mantiene esta segunda fase o una fase meseta, y después sí se provoca otra vez el descenso brusco de esa polaridad por la salida de potasio y la salida de calcio, la entrada de potasio y la salida de calcio de vuelta a la célula. Entonces, la célula vuelve a recuperar algo de potasio, pierde todo el calcio ingresado
y a partir de eso, esto fíjense que esto está ocurriendo en no más de 300 milisegundos, o sea, en la tercera parte de un segundo ocurrió todo este proceso por el cual la célula muscular se generó la contracción. Y esto, que es el gráfico que ustedes, que ya lo vieron en fisiología, pero que tienen que tenerlo absolutamente claro en la cabeza, porque esto es lo que les simplifica todo lo que ocurre a nivel fisiológico. Entender este proceso les hace entender desde los ruidos cardíacos, el electrocardiograma, cómo va evolucionando el volumen ventricular, qué pasa en las presiones intracardíacas, y a partir de esto lo trasladamos a que ocurre a nivel fisiológico. Ustedes piensen de que qué pasa con las presiones. Fíjense, estos son volúmenes y estas son las presiones que van ocurriendo. En una primera etapa, vamos a hablar lo vemos desde el electrocardiograma. Fíjense esta primera onda que ven acá, que esta es la onda P, esta onda P que expresa la contracción de la aurícula que entonces produce un aumento, un nuevo incremento para llegar al pico de volumen dentro del ventrículo, porque lo que hace es, al contraerse la aurícula, consigue llenar aproximadamente el 25% restante que le faltaba al ventrículo. Después de que el ventrículo se llena, viene lo que es el QRS, que es la estimulación eléctrica o la señal eléctrica para que se genere la contracción del ventrículo. Entonces, ¿qué hace? Empieza a aumentar la presión, y con ese aumento de presión se cierran inmediatamente las válvulas auriculoventriculares, empieza a subir la presión dentro de la pared, lo que se llama contracción isovolumétrica, o sea, empiezo a aumentar la presión dentro del músculo, o en la cavidad, porque el músculo se empieza a contraer, pero con ambas válvulas cerradas, entonces la sangre no se va hacia ningún lado, después se abre la válvula aórtica, entonces el ventrículo puede expulsar su volumen. Esto mismo que estamos hablando del ventrículo izquierdo, porque estamos hablando de la válvula aórtica, recuerden que ocurre lo mismo, exactamente lo mismo en el ventrículo derecho. Puede haber una diferencia mínima de un retraso, normalmente, pero ocurren exactamente, o tienen que ocurrir en forma simultánea, a nivel fisiológico. Esta apertura de la válvula aórtica va a hacer que eyecte, o sea, el volumen sigue aumentando de la presión, y se eyecta de la fase de eyección, que tiene una fase de eyección rápida y que después empieza a caer en forma progresiva. Fíjense que ocurre acá en el volumen cómo va disminuyendo, y a partir de que disminuye el volumen, fíjense en qué fase estamos en el electrocardiograma, estamos ya hicimos el estímulo de contracción, está empezando ya a relajarse el músculo en la fase de relajación, que tiene que coincide con la onda T, el intervalo QT, estamos en esta etapa, intervalo QT, y acá, esta que es la onda de presión ventricular empieza a caer abruptamente, entonces empieza la fase de relajación isovolumétrica, se cierra la válvula aórtica, o sea, ya no eyecto, el músculo se sigue relajando, y a partir de esta fase se abre otra vez la válvula aórtica para empezar un nuevo proceso de llenado ventricular. Primero una fase de llenado rápido, después una diastasis donde empieza a disminuir el flujo, porque primero cae ahí, acá, en esta etapa, cuando se cerró la válvula aórtica, el músculo ventricular está totalmente relajado, la presión dentro de la aurícula llena de sangre hace que se abra la válvula aórtica y se pase el flujo de llenado rápido hacia el ventrículo. Después una segunda etapa intermedia donde este flujo cae un poquito más lento, y después empezamos el nuevo ciclo de la onda P con una contracción auricular y donde se completa el llenado ventricular para empezar un nuevo ciclo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Se entendió?
Sí, Doc, se entendió. Creemos que sí. Esto, ya sé que ya lo vieron, pero esto, insisto, es clave que lo tengan en cuenta porque esto hace a entender por qué después, qué fase cuando nosotros empezamos, un individuo empieza con taquicardia o empieza a tener aumento en la frecuencia cardíaca, qué fases del ciclo es lo que se va acortando, cómo se compensa eso. Por ejemplo, cuando un individuo está corriendo, ¿qué les parece que ocurre? Yo tengo un acortamiento de los QRS, tengo un acortamiento de los ciclos ventriculares. ¿Qué fase de acá se acorta o desaparece? La diástole se acorta. ¿En qué etapa? ¿El intervalo QT, doctor? ¿Cómo? ¿El intervalo QT puede ser? Claro, se va el intervalo QT, vos fíjate que estás en esta etapa. El intervalo QT puede tener un acortamiento, pero acordate que esto es a nivel eléctrico. Está bien. Pero fíjate si yo tengo este ciclo del QRS, tengo el intervalo QT se va a cortar. Yo tengo desde este ciclo hasta este ciclo. ¿Qué fases se acortan cuando un individuo empieza a tener taquicardia? Empieza a tener aumento de la frecuencia cardíaca, porque está haciendo una actividad física, o sea, por un estímulo adrenérgico. Se cortaría la onda P. ¿Cómo? Se cortaría la onda P, doctor. La onda T. Se cortaría La la onda, onda P. la onda P no se va a cortar. La onda P es estable. Lo que sí se va a cortar es el intervalo PR o el PQ. Este es lo que se llama intervalo PQ. Perdonen. Desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Como en algunas derivaciones no hay onda Q, por eso se habla del PR. Esto se va a cortar. Específicamente, pero no a expensas de la onda P, sino a expensas de la segunda parte del intervalo del segmento PR. Este segmento PR se acorta, y se acorta ¿por qué? Voy a la siguiente. Porque se acelera ese intervalo PR que te habla, desde la contracción auricular hasta el retraso que hay en el nodo auriculoventricular para la conducción del estímulo. Este retraso es el que se acorta por la estimulación adrenérgica, entonces eso se va a acortar en esta etapa. Bien, uno de los puntos es eso. ¿Qué otra parte? A nivel de la diástole, ¿alguien dijo hoy a nivel de la diástole? ¿Rolando? ¿Javier? ¿Alguien dijo a nivel de la diástole? Bueno, ahí. En el chat le pusieron diástasis. En la diástasis, perfecto. Bien, hablo el chat acá, disculpen que no lo había visto. Carolina, exactamente, a nivel de la diástasis. Esta fase de la diástasis directamente desaparece, queda el flujo de entrada rápido, o sea, obviamente dependiendo de qué nivel de frecuencia estamos hablando. Si estamos hablando de un individuo entrenado, obviamente que va a ser lo primero que va a desaparecer, pero desaparece un poquito más tardíamente. La diastasis es la fase que desaparece. ¿Y qué otro acortamiento ocurre? Dijimos, a nivel del intervalo PR, porque se aumenta a nivel de la estimulación adrenérgica del sistema de conducción. Dijimos también algo a nivel de lo que es el intervalo QT, porque estamos hablando de todo el proceso de la sístole, y este proceso de la sístole va a tener un acortamiento mínimo, pero va a tener un acortamiento. El acortamiento más importante ocurre a nivel de la diástole, y eso es porque desaparece la etapa de la diastasis, y los otros procesos, las otras etapas directamente se superponen. Un flujo de entrada rápido y una sístole, junto con la de la sístole auricular. ¿Alguna otra parte? El QRS normalmente se mantiene estable, y los procesos de contracción y de relajación isovolumétrica no pueden sufrir ningún proceso de acortamiento de etapas.
¿Cómo cambia esto en el volumen? O sea, si yo tengo un acortamiento de la diástole, ¿en qué momento o qué puede ocurrir con el volumen de llenado ventricular? Esa es la pregunta. Disminuye ¿En cuándo? en el 25%. 25% En el 20. 25% es lo que aporta la sístole auricular. Y la sístole auricular no desaparece. Vos tenés, si dependiendo, y ahí el punto es, lo importante es entenderlo. Sí, disminuye 20, dice acá Jorge Daniel en el chat. En realidad pensemos en lo siguiente. Hasta un 25% aporta del llenado ventricular, aporta la sístole auricular. Y la sístole auricular no desaparece. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que desaparece, y como decíamos, era la parte o la etapa de la diastasis. Más del 60% se aporta desde ese flujo de entrada rápido, que son los primeros milisegundos, aproximadamente un 10% más durante esta etapa de diastasis, entre el 10 y el 15, y un 25% adicional se va a agregar entre el fenómeno de la cita auricular. Esta etapa de diastasis, hay aproximadamente un 10%, no más del 15%, que uno perdería si se acorta y si desaparece totalmente esta etapa. Pero esto es una situación progresiva. Acá estamos hablando de una frecuencia cardíaca. A medida que va aumentando la frecuencia cardíaca cuando esto desaparece, porque se acortaron mucho los ciclos, es que el volumen sistólico empieza a caer. No lo hace de entrada, no lo va a hacer con 130 de frecuencia, pero sí lo va a hacer a medida que esté sobrepasando los 150. Entonces, ese es un concepto importante que decir hasta dónde es finito o hasta dónde compensa el aumento de la frecuencia cardíaca o hasta dónde el aumento de la frecuencia cardíaca me puede generar aumento del gasto cardíaco. Porque después yo tengo un elemento que se contrapone, que es la reducción del volumen sistólico. Ese era el concepto que quería que les quede claro. El aumento de la frecuencia cardíaca, acuérdense que el gasto cardíaco va a estar directamente relacionado entre la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. A medida que aumenta la frecuencia cardíaca con un volumen sistólico estable, mi gasto cardíaco se mantiene cada vez creciendo. Pero si después sigue aumentando la frecuencia, pero el volumen sistólico cae, el gasto ya no sigue incorporándose y de tal manera tampoco se va a seguir incrementando el consumo máximo de oxígeno. Bueno, esto para recordar lo que es el automatismo cardíaco, lo que es el sistema de conducción, desde que pasamos desde un nodo sinoauricular a las fibras internodales, el nodo aurículo-ventricular, pasamos a las de His y a la distribución por el sistema de His-Purkinje para conseguir que la contracción, o sea, que todo el estímulo eléctrico se distribuya en forma uniforme. Fíjense, el retraso a nivel del nodo aurículo-ventricular, fíjense cómo desde el estímulo de las aurículas da tiempo a que se contraiga, se llene y después se contraiga el ventrículo. Esa es la misión de este retraso a nivel del nodo aurículo-ventricular. Los ruidos cardíacos, en cada ciclo se perciben dos ruidos separados por un pequeño y un gran silencio. Los ruidos corresponden al dub-dub, 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 considerados como son los latidos cardíacos. El primer ruido corresponde al inicio de la sístole ventricular, con válvulas tricúspide y mitral que se cierran, y el segundo ruido al inicio de la diástole, o sea, al cierre de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar. ¿Cuál con el aumento en la frecuencia, ¿qué fase desaparece? ¿Qué fase es la que más se acorta? La de la diástole, decíamos, o sea, entre el segundo y el siguiente primer ruido. Por eso, en vez de escuchar un lup-dup, 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 ese lup-dup, la primera parte es la sístole, y el segundo espacio entre el loop y el siguiente es la diástole. Bueno, eso es lo que vamos a ver acortado. Va a escuchar tucu, 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 tucu. ¿Y por qué? Porque se nos fueron sumando los ruidos, y entonces el ciclo de la diástole es lo que se acortó.
principalmente el ciclo de la diástole. El pulso, recuerden que es una onda mecánica, es una onda de presión producida por la sangre al salir del corazón que se va transmitiendo a lo largo de los vasos sanguíneos. Se puede percibir a nivel nosotros lo podemos palpar como pulsos centrales a nivel del cuello, a nivel femoral, o como pulsos periféricos, los más comunes a nivel a nivel de la muñeca, a nivel del pie, o a nivel del tibial posterior, a nivel popliteo. Son distintos pulsos donde uno los puede encontrar, y estos pulsos periféricos son muy importantes para saber en el estado de circulación en el que se encuentra el individuo. Pero cuando nosotros estamos buscando tener un dato rápido en un individuo que está realizando actividad física, el pulso, el que no nos va a poder transmitir más información, es el pulso a nivel del cuello, porque es un pulso central y rápidamente nos va a poder dar la información que estamos buscando. Hay que tener cuidado en la palpación para no generar una estimulación y no poder generar un cuadro vasovagal. Hay que recordar de que el sistema eléctrico del corazón tiene estos distintos nódulos que son tejido especializado, tejido autoexcitable, que tienen células modificadas, células musculares modificadas, para poder generar su propio impulso. Y esta actividad eléctrica está regida por el sistema nervioso y también por el sistema endocrino. Las fibras simpáticas van a generar un aumento en la frecuencia cardíaca, las fibras parasimpáticas lo van a enlentecer, adrenalina, noradrenalina, pero también la tiroxina, como consecuencia del sistema endocrino o por el sistema tiroideo, va a generar aumento en la frecuencia cardíaca. Entonces, recordar las ondas básicas del electrocardiograma: la onda de despolarización auricular, la onda P, el QRS como estructura que va a generar la despolarización del ventrículo, o sea, el estímulo eléctrico para que se genere la contracción ventricular, y después el intervalo QT, que es lo que a nosotros nos va a dar, que incluye la onda T, que es toda la fase de repolarización, o lo que va a sentar las bases de la relajación de ese ventrículo. ¿Cuáles son las propiedades del corazón? Estas propiedades de automatismo, inotropismo, cronotropismo, varmotropismo, dromotropismo, lusotropismo. El inotropismo depende de la función intrínseca, que es la de los sarcómeros, y que tiene que ver específicamente con la contractilidad, o sea, con la capacidad de generar un movimiento, una fuerza por el intrincado de sus fibras para generar la contracción. Tiene regulación autonómica que va a depender de las fibras nerviosas. Hay 3 factores que son fundamentales para que esta contracción ocurra. El más importante es la disponibilidad de calcio para la contracción. O sea, acá ya van pensando, el calcio es fundamental en el organismo, en el estado del metabolismo, del medio interno, es fundamental. Por eso es tan importante que el cuerpo busca desde toda manera tener un nivel de calcio estable en sangre. Lo va a sacar del hueso lo que necesite, lo va a depositar en el hueso si le sobra, pero busca siempre mantener estable. Por eso es que en condiciones normales, o sea, no en condiciones de enfermedad, de patología del metabolismo del calcio, normalmente no es un problema, aunque sí puede serlo en los estados de sostenimiento de la actividad un largo tiempo. Puede haber depresión de determinado movimiento, de tanto movimiento del calcio de entrada y salida. La cantidad y calidad de las proteínas contráctiles y la disponibilidad de energía para que la contracción se realice. Vamos a recordar de que la contracción es un movimiento activo, o sea, requiere energía para que ocurra, pero también la relajación es un movimiento activo. Para que ocurra la relajación necesita también de energía. Esto es un par de movimientos de regulación del bombeo, para recordar la ley de Frank Starling. O sea, cuando la ley de Frank Starling lo que dice es un tema fisiológico. A medida que yo tengo un mayor estiramiento de las fibras,
puedo generar un mayor volumen, una mayor fuerza de contracción. Como si fuera un elástico. Ustedes piensan en el elástico, lo estirás, y si lo estirás un poquito más, se genera un movimiento de regreso, un movimiento de vuelta, un movimiento de resorte mucho más fuerte. Eso es lo que ocurre en el corazón normal. Ahora, ¿qué pasa en un corazón que falla? ¿Qué pasa en un corazón que tiene insuficiencia cardíaca o que tiene debilidad de la fibra? A medida que se estira, piensen en un elástico cuando está falseado, cuando está como muy estirado, que le pueden estirar un poquito más y ya no tiene fuerza en la vuelta. Eso ocurre cuando hay alteración de la fibra muscular, por ejemplo, postinfarto, o distintas cuestiones que han hecho que la fibra del músculo cardíaco hayan perdido fuerza, que es el cuadro de insuficiencia cardíaca. Ya la fibra se estira, si le aumenta el volumen va a transmitir las presiones hacia atrás, o sea, entra en una etapa de congestión, pero no va a tener el aumento del volumen sistólico. Entonces, en un corazón agrandado, que es el corazón de atleta, por ejemplo, el corazón de atleta que va a tener un aumento de los volúmenes, pero con un volumen sistólico absolutamente compatible con ese estiramiento. Entonces se estiró más la fibra, pero mantiene fuerza en su contracción y expulsa un volumen sistólico alto. Esto hace que los deportistas adaptados van a tener un corazón que es más eficiente, o sea, en cada latido expulsa mayor cantidad de sangre y reduce su frecuencia cardíaca. Es normal que un deportista entrenado mantenga 50, 45 de frecuencia cardíaca, porque en cada latido tiene mayor volumen sistólico de expulsión, entonces mantiene su gasto cardíaco con una frecuencia cardíaca más baja. Las personas en su adaptación en el ejercicio tienen muy estable la frecuencia cardíaca máxima. O sea, la frecuencia cardíaca a la que puede llegar es muy estable y relacionado con la edad, y prácticamente no se modifica con el entrenamiento. Ahora, lo que sí se modifica es la frecuencia cardíaca basal. Si un individuo normalmente tenía 70 de frecuencia y podía llegar hasta 200, ustedes que tienen alrededor de 20 y algo, es esperable que lleguen entre 195 y 200 de frecuencia cardíaca, como frecuencia cardíaca máxima. Supongamos que tienen 70, estamos hablando que su frecuencia cardíaca de reserva está alrededor de 120, 130 latidos. Ahora, si yo en vez de 70 tengo 50, mi frecuencia cardíaca de reserva, o sea, lo máximo a lo que puedo llegar, menos la basal, gané 20 latidos más. Esto es lo que ocurre en los deportistas. Aumento muy poco la frecuencia cardíaca máxima, o no la aumento, pero bajo la frecuencia cardíaca de reposo, con lo cual gano frecuencia cardíaca de reserva. ¿Y por qué eso? Por un corazón que se volvió más eficiente y con mayor volumen sistólico, con lo cual bajé mi frecuencia cardíaca basal. Bueno, el músculo cardíaco, esta masa miocárdica, va a depender de muchos aspectos, pero basalmente va a producir un consumo de oxígeno a ese mismo músculo, que va a tener que ver con distintas cosas. Con el nivel de la masa, o sea, consume oxígeno esto para hacer la contracción, va a tener que ver con la cantidad de músculo que haya, con la tensión o con la fuerza que desarrolle esa pared, con su capacidad de contraerse, y con qué frecuencia cardíaca se esté manejando. Piensen de que el músculo sano, normalmente 2/3 de su energía viene de ácidos grasos libres y secundariamente glucosa y lactato. O sea, el músculo cardíaco en situación basal se va a alimentar de ácidos grasos libres y secundariamente glucosa y lactato. En condiciones de hipoxia, la célula miocárdica buscan, a partir de glucólisis, conseguir ATP, o sea, empieza a consumir mucho más azúcar. Esto es importante a tener en cuenta porque el consumo cardíaco en aumento de la frecuencia cardíaca va a generar la mayor dependencia de la glucólisis para la obtención de energía. En situación de reposo, obtiene su energía de ácidos grasos libres, pero igual que otros músculos, cuando empieza a aumentar
su trabajo va a... empieza a aumentar el trabajo, a partir del aumento de la frecuencia cardíaca, a partir de la fuerza de contracción que hace, va a empezar a obtener energía a partir de la glucólisis. En isquemia, cuando hay isquemia o falta de riego, eso es la isquemia, se va a generar lactato y consecuentemente de eso, acidosis. En condiciones normales la principal fuente es el ciclo de Krebs, y en condiciones de hipoxia el metabolismo puede pasar a ser parcialmente anaeróbico, es lo que estábamos hablando recién. Bueno, esto ya lo saben, la reacción química que transforma los ácidos grasos, glucosa y los lactatos que ingresan al ciclo de Krebs van a producir la liberación de energía. Después vamos, siguiendo a esto, vamos a ver en el siguiente módulo lo que es la parte de metabolismo energético, cómo se conserva esta energía en ATP, fosfatos de creatina y glucógeno, así que eso lo vamos a ver posteriormente. Recuerden esto como para ir cerrando el capítulo del circulatorio. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta en cada minuto. O sea, es todo lo que fluye a nivel de la circulación. Es el mismo volumen que va desde el lado izquierdo al lado derecho, a no ser que haya un cortocircuito. Alguna comunicación a nivel de las aurículas, a nivel de la comunicación ventricular, o alguna comunicación a nivel de la aorta con la arteria pulmonar. Si hay alguno de estos cortocircuitos, sí puede haber un hiperflujo o una mayor flujo del lado derecho que del lado izquierdo. Normalmente el flujo en ambas circulaciones son exactamente iguales. Aproximadamente representan unos 5 litros por minuto. Esto es muy variable, va a depender de todo, de la estructura del individuo. Para que ustedes tengan una idea, aproximadamente, el 8% del peso de un individuo es sangre. Y esa cantidad de sangre pasa por el corazón en un minuto. Aproximadamente. O sea, si ustedes tienen un individuo de 70 kilos, habitualmente estructura promedio para un individuo de sexo masculino, ponen a lo mejor un poco menos en una mujer, alrededor de 60. Estamos hablando, si quieren, para una mujer de 60 kilos, el 8%, estamos hablando de 4.8 litros de sangre que tiene ese individuo. O si estamos hablando de un individuo de 70 kilos, 7 por 8, 56. 5.6 litros de sangre están pasando por el corazón en cada minuto, en situación basal, en situación de reposo. Si eso empieza a tener taquicardia, empieza a estar en ejercicio, este volumen empieza a aumentar proporcionalmente a cómo aumenta la frecuencia cardíaca. El índice cardíaco es la relación de este gasto cardíaco por la superficie corporal, y aproximadamente va a estar en 3 litros minutos metro cuadrado. Fíjense de que lo que era litros por minuto lo relacionamos con el metro cuadrado de superficie corporal. Recuerden que la fórmula de superficie corporal no es la fórmula de índice de masa. La fórmula de superficie corporal es una fórmula más compleja, que tienen que después les puedo pasar las fórmulas si lo quieren. Hay varias formas de calcularlo, pero habitualmente un individuo tiene 1.6, 1.5 metros cuadrados de superficie corporal. Entre 1.5 y 2 y algo, y 2 y pico puede ser el máximo que tenga de superficie corporal, de metros cuadrados. Estos metros cuadrados de superficie es importante para el establecimiento del índice cardíaco. Esto es para que recuerden cómo son las estructuras de los vasos sanguíneos, la arteria, vena y capilar. Fíjense cómo el capilar prácticamente es solo el endotelio, o sea, esa capa de epitelio interna que tiene, ya que justamente no tiene otra cosa para que haya el intercambio a nivel del intersticio. La túnica adventicia de las venas, una capa muscular mínima que van a tener las venas, mínima, una túnica media,
una otra túnica íntima fibrosa y ya el sistema endotelial. El músculo que va a tener la misma túnica adventicia por fuera, una túnica media que es la capa muscular de la arteria, que es muy importante, muy importante. Recuerden que cuando estamos hablando, por ejemplo, de una de las patologías, de uno de los asesinos más grandes que tenemos en nuestra época, que no es el COVID, si yo les digo uno de los asesinos más grandes que tenemos en nuestra época, que no es el COVID, para que no generen dudas, ¿en quién piensan? ¿Quién creen que mata? Tabaco. ¿Quién? Infarto. Infarto o miocardio. ¿Otra? Hipertensión. La hipertensión arterial. El infarto puede ser una consecuencia de la hipertensión arterial. Recuerden que las enfermedades cardiovasculares matan alrededor de 18 millones de personas en el mundo cada año, y en eso la enfermedad, el infarto está muy bien, se lleva un grupo una parte de eso, también la enfermedad cerebrovascular, pero todas tienen un origen común en este problema, en esta túnica media de las arterias, en este aumento de la resistencia que ocurre a nivel periférico, a nivel de las arteriolas, principalmente de las arterias más chicas, y después en las arterias más grandes que van siendo el camino de circulación, el camino de comunicación. La túnica íntima que va a rodear el epitelio y el endotelio que va rodeando las arteriolas. Esto es lo que estuvimos viendo, lo mismo de las vénulas, lo mismo de los capilares, recuerden, muy finos, entre 8 a 12 micras, y que prácticamente su función principal es la de intercambio, es donde se produce el principal intercambio a nivel del intersticio. Piensen que si nosotros todos los capilares de nuestro cuerpo, en promedio, los pudiéramos poner alineados uno con otro, tendríamos aproximadamente 100.000 kilómetros de capilares. Presión sanguínea, no voy a entrar en este punto, pero sí recordar que la presión es un parámetro que se va modificando con la edad. Eso no quita de que a nivel de los adultos sepamos ya de que un adulto mayor es más factible que esté más hipertenso. Sí, igual tiene que ser tratado, y no pensar de que es normal que pueda tener la presión alta porque es más grande. Eso se asocia a mayor tasa de eventos. Pero fíjense cómo a nivel de los niños y adolescentes, cómo la presión arterial va subiendo en forma paulatina, pero es muy importante que insistamos desde los que controlan a niños y adolescentes que empiecen a tomar la presión. Los pediatras hasta hace un tiempo atrás no estaban acostumbrados a tomar la presión porque era muy raro problemas de hipertensión en los niños, a no ser que ya tengan otros cuadros sindrómicos de hipertensión secundaria, y hoy nos vamos encontrando con adolescentes con problemas de presión arterial secundario a obesidad, uno de los grandes flagelos también de nuestro tiempo. Toda la circulación, control del flujo. Piensen de que el flujo que va ocurriendo en cada lugar, esto es muy importante que lo veamos. Así, esto ocurre, perdonen. Esto ocurre a nivel del intersticio. Va llegando la arteriola, va llegando la rama arterial, se abre la arteriola y desde ahí ocurre el intercambio de capilares, después se van a formar los capilares, estos capilares arteriovenosos, y desde ahí la sangre que va quedando se forman las vénulas para ir formando el tronco de regreso. Este punto es extremadamente importante. El punto de la arteriola que va a nutrir hacia este capilar. ¿Por qué motivo? Porque en este punto actúan el intersticio, actúan partículas pero... disculpe, no toco más. A nivel del origen de la arteriola van a actuar distintas sustancias que van a ser liberadas desde el intersticio. Por ejemplo, necesito más sangre, y van a actuar sustancias vasodilatadoras a nivel de esa arteriola para que se inunde, para que se abra, para que le llegue más sangre a ese intersticio. Por eso es tan importante este sistema de regulación, que esto actúa a nivel periférico y actúa a nivel periférico, actúa a nivel central y actúa a nivel periférico.
Estas sustancias liberadas van a hacer que, por ejemplo, los músculos puedan recibir más sangre. Estos son de los cambios que van ocurriendo en el individuo con el entrenamiento. Va teniendo mayor capacidad enzimática, mayor capacidad de comunicación a nivel del flujo local y mayor nivel de capilares. Entonces, cuando yo aumento, le doy la señal a la arteriola, le digo abrite y mandá sangre, tiene a dónde esparcirse porque están los capilares. Si yo no tengo capilares, por más que abra la arteriola, no tiene a dónde mandar más flujo, que es lo que ocurre en el individuo cuando no está entrenado. Por eso es muy importante este concepto. Cada tejido tiene la capacidad de controlar su propio flujo sanguíneo local en proporción a sus necesidades metabólicas. O sea, que la estructura, cada estructura orgánica va a ir como si fuera una pequeña ciudad dentro con un sistema federal. Cada estructura local, cada parte de tejido, va a demandar más según sus necesidades metabólicas. Y el que no tiene las necesidades metabólicas no la demanda, o sea, el cuerpo funciona equitativamente en este sentido, mucho más que nosotros después como ente racional. Se va aportando oxígeno a los tejidos, aporta de nutrientes como ácidos grasos, glucosa y aminoácidos. Ahí se lava, se limpia el dióxido de carbono, se eliminan los hidrogeniones, se mantienen las condiciones adecuadas en los otros iones y tejidos, se transportan hormonas y sustancias. Esto es parte del porcentaje del flujo sanguíneo en los distintos órganos en condiciones basales. Fíjense algo que es muy importante. Para la estructura del cerebro, que ustedes piensen que un cerebro en promedio, vuelvo al individuo de un promedio de 70 kilos, ¿cuánto tiene el cerebro? Y 1.5 kilos aproximadamente. Sin embargo, se lleva el 14% de la cantidad de tejido, de la cantidad de sangre. Es muy demandante el cerebro. Los músculos en reposo se van a llevar un porcentaje que puede ser un 15%, pero en función de la cantidad de la masa que tenga el individuo, y esto se va a triplicar a partir de que el individuo empiece a estar en actividad física. El control local del flujo sanguíneo va a producir cambios rápidos por vasodilatación o vasoconstricción local a nivel de arteriolas, metarteriolas y de los esfínteres, y esto puede darse en pocos minutos. Esto es muy importante que lo recuerden, y esto va a estar en función del metabolismo, en función de la disponibilidad de oxígeno. Hay varios puntos: la liberación de adenosina, la liberación de dióxido de carbono, los hidrogeniones, la falta de oxígeno. Todo eso va a actuar en el esfínter precapilar para que se vasodilate y aumente su flujo sanguíneo. Pueden haber algunas situaciones patológicas, como por ejemplo una hiperemia reactiva. Si yo tengo una obstrucción del flujo seguido de un desbloqueo, una isquemia cerebral, por ejemplo, una isquemia cerebral, puedo tener una inundación, un intento de aumentar rápidamente el flujo de sangre para limpiar esa obstrucción, aumento de la presión incluso a nivel de esa zona, o una hiperemia activa, o sea, hay un estímulo directo para que aumente el flujo de sangre por la demanda, como es el músculo en ejercicio. A largo plazo los cambios son más lentos, obviamente, y esto se da incluso por la liberación de mediadores a nivel del tejido renal, por el aumento de la red de capilares que va ocurriendo, la cantidad de mediadores que empieza a generar el músculo en el largo tiempo. Fíjense, estos factores de incremento vascular, como factores liberadores, como angiogenina, todo esto va a aumentar la circulación colateral, o sea, el aumento del flujo. Acá ya estamos entrando en un punto muy significativo, que es las adaptaciones fisiológicas al ejercicio. El aumento del flujo sanguíneo porque aumento mi red de capilares. Si yo tengo aumento de la red de capilares, necesito la sangre que le llegue a esos capilares para que el organismo para que ese músculo se pueda nutrir y pueda captar pueda ocupar esa sangre que le llegue. O mejor dicho, pueda satisfacer su demanda, por eso reclama más sangre. Hay también un control humoral a partir de moléculas vasoconstrictoras como adrenalina, noradrenalina, angiotensina, vasopresina, endotelina, bradiquinina,
como vasodilatadores, histamina, etc. Pero también los iones van a producir un aumento, un incremento, una modificación de ese flujo. El aumento del calcio va a producir una vasoconstricción, el aumento del potasio, vasodilatación, el aumento del magnesio, vasodilatación, el incremento de la concentración de hidrogeniones, o sea, la acidosis o el descenso del pH va a producir vasodilatación. Si yo tengo una parte del tejido que está entrando en acidosis, esa misma acidosis es un estímulo para que le llegue más sangre. El aumento del pH va a llevar a vasoconstricción, y otros, como por ejemplo el acetato o el citrato, pueden generar leve vasodilatación. El aumento, el incremento del dióxido de carbono va a producir vasodilatación moderada en la mayoría de los tejidos. Fíjense que el flujo sanguíneo en el músculo puede aumentar aproximadamente 20 veces cuando este músculo está en ejercicio. El gasto cardíaco puede aumentar entre 4 y 5 veces en una persona no atleta, y en un atleta 6 a 7 veces. ¿Qué les parece? Y con esto vamos terminando en el día de hoy. ¿Qué les parece que marca la diferencia entre este incremento del gasto cardíaco en un no atleta a que puede aumentar varias veces más en un atleta, un par de veces más? Recién yo se los dije hace un rato. La calidad de la fibra. La calidad de la fibra o el aumento de los cambios en la fibra va a hacer que pueda utilizar mejor el oxígeno. Pero estamos hablando de flujo de sangre, estamos hablando de gasto cardíaco. Mayor circulación, dice la Carolina. Sí, pero mayor circulación... Creación de mayores arteriolas y capilares, la formación de nuevas. Está bien. La elasticidad del corazón. No se modifica la elasticidad del corazón. O sea, mejor dicho, sí. Hablamos en parte de que había aumentado sus volúmenes, pero hablamos de otra cosa en relación a esas adaptaciones. Sí, tiene que ver con la eficiencia, como dice Vicente. Ahí Mileva da la clave. Mileva dice la frecuencia cardíaca de reserva. Recuerden lo que yo les había dicho. Un individuo no atleta tiene, pónganle, cualquiera de ustedes que no haga ejercicio, se toma la frecuencia cardíaca ahora, tiene 70. Y esta sería un buen experimento, una buena experiencia para que lo haga. Fíjense, el que tiene 70 y puede llegar a 195, y el que tiene 125 latidos de reserva, y el que tiene 50 y puede llegar a 195. Que a su vez, como tiene más reserva, el músculo, a su vez, es capaz, el músculo estriado a nivel periférico, tiene mayor red circulatoria, tiene mayor red de capilares, como habíamos hablado, perfecto, pero eso hace de que la frecuencia cardíaca basal baje, que su frecuencia cardíaca pueda entrar más tardíamente, y puede llegar al mismo techo, pero arranco desde más abajo. Y a su vez entro más tardíamente a aumentar mis latidos, porque en las primeras etapas, con aumentar un poquito el flujo sanguíneo local, el músculo ya puede nutrir ya puede salvar su necesidad metabólica. Entonces, esa capacidad de tener mayor frecuencia cardíaca de reserva hace de que pueda aumentar más veces su gasto cardíaco. Arteriolas y capilares se dilatan en el ejercicio. Bueno, y esto... Bueno, acá terminamos. Esto igual les va a quedar como para... Les va a quedar viernes, máximo el lunes va a estar disponible para todos. Y ahí ya les voy a ir poniendo algunos ejemplos, unas cositas para ir generando cierta discusión, que les voy a preguntar la vez que viene, la próxima. El miércoles que viene ya vamos a estar trabajando desde como es como un capítulo, una introducción a lo que es la neurociencia y a cómo aplica esto en relación a la actividad física y al gesto deportivo. Bueno, gente,